por naturaleza pensamos de manera imprudente, de forma necia. O sea, no considera. Una persona necia es no considera lo que dicen las Escrituras cuando está pensando. No considera lo que dice la Biblia cuando está pensando. Ya leímos lo que dijo Jesucristo. El que no considera la palabra, ese es el necio, es la persona insensata. Entonces dice el versículo 15 y 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, estos dos versículos son la clave de este estudio bíblico. Con solo estos dos versículos pudiéramos dar todo el estudio. Dice, miren, mirar es mirar hacia adentro. ¿Cómo andás? Y mire, antes de hablar de necio y de sabio, dice, diligentemente. Mirad cómo andéis, pero mirad de manera diligente. Una persona diligente. O sea, ¿cuándo decimos que una persona es diligente en el trabajo? Cuando hace bien las cosas y cuando las hace a tiempo. ¿Verdad? Esos son dos criterios para evaluar que alguien es diligente. Cuando hace bien su trabajo y cuando lo entrega a tiempo. Esa es una persona diligente. Pero si lo hace bien y lo entrega cuando ya no se ocupa, ¿será diligente? No es diligente, ¿verdad? Si lo entrega para cuando se ocupa, pero lo hace mal, ¿es diligente? No, tampoco es diligente. Es diligente cuando lo hace bien y lo entrega a tiempo. Entonces así son los pensamientos oportunos, hermano. Justo cuando estás pensando mal, justo cuando estás pensando en cosas que no le agradan a Dios, ese es el momento de cambiar los pensamientos. Esa es una persona diligente. Una persona diligente que sabe que no está pensando bien, que los pensamientos no le agradan a Dios y que los cambia. El chip lo cambia. O sea, cambia de red social o apaga el televisor, pero así, diligente. Dice, mirad pues con diligencia. Hacerlo bien y a tiempo. Dos palabras, bien y a tiempo. O sea, ¿lo hiciste bien? ¿Ok? ¿Lo tomaste decisión a tiempo? Sí, a tiempo, porque justo estaba pensando en un acto inmoral. Justo en el momento que empecé a pensar, cambié de canal, o apagué el celular, o me puse a hacer otra cosa, o puse una alabanza, ¿verdad? O empecé a orar. Empezaste a actuar como una persona sabia, como una persona sabia. Entonces dice que no andemos como necios, sino como sabios. Una persona necia, dice, y es el que construye sobre la arena, que oye la palabra, o sea, a veces ni la oye, y peor para que la haga. O la oye, pero no la hace. O sea, esa es una persona necia. Y por eso dice que miramos con diligencia, hermano. Sabes que esos pensamientos te llevan al pecado. ¿Y por qué seguir pensando en eso? ¿Por qué le das rienda suelta a esos pensamientos? O sea, por favor. O sea, sos necio o necia. Saber que eso no te lleva bien, a nada bueno. Entonces, ¿por qué seguir pensando en eso? Y nadie lo mira. Por eso dice que miremos nosotros, cada uno de nosotros, con diligencia, cómo andemos, no como necios, o sea, no como una persona que no considera lo que dice la palabra de Dios, sino como sabios, o sea, como una persona que construye sobre la roca, o sea, una persona sabia, una persona que edifica. O sea, nosotros hoy vamos a tomar una decisión, hermano. Hoy vas a tomar una decisión. O vas a seguir pensando como una persona necia, o vas a seguir pensando como una persona sabia. ¿Vas a someter todos tus pensamientos a la obediencia de lo que dice la palabra de Dios, o no lo vas a hacer? ¿Verdad? Y de aquí vamos a tener que salir. Es cierto que hay café con pan, y mientras estás saboreando el café con pan, pues vas a tener que pensar en qué vas a hacer
con tus pensamientos. O sea, no estamos hablando de las actitudes, porque uno lo que mira son las actitudes, pero las actitudes es el reflejo de los pensamientos. Así que cuidemos nuestra manera de pensar, seamos diligentes. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Hermano, esa es la mejor forma de aprovechar bien el tiempo, es en tus pensamientos. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Se te va 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Empezaste a las 7 de la noche en el Facebook, son las 2, 3 de la mañana y viendo cosas inapropiadas. Cosas que más bien contaminan tu mente, contaminan tus pensamientos. Son las 3 de la mañana y no te diste cuenta. Y empezaste a las 7 de la noche. Imagínense cuánto tiempo. En lugar de estar orando, en lugar de estar leyendo las escrituras. Todos nos hemos tentado a eso, hermano. Pero cuando tú dices, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? Por eso, mira bien cómo andes, con diligencia. Bueno, ¿en qué estoy? O sea, hay que sacudirse, ¿verdad? O sea, nos desviamos por un ratito, pero no, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? ¿Y los hermanos entonces? ¿Y el Señor? O sea, ¿hacia dónde estoy llevando a los hermanos? Hacia Cristo. Yo tengo que ser el primero en buscar, si voy a enseñar pensamientos necios o pensamientos sabios, yo tengo que ser el primero en someter todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Llevarlos cautivos, hermanos. El filtro es la palabra de Dios. Por eso cuando una persona no lee las Escrituras, no se da cuenta que es una persona necia, porque se cree sabio en su propia opinión. Entonces, ¿para qué va a leer la Biblia? ¿Para qué le va a obedecer a sus padres si es sabio en su propia opinión? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Mirad pues con diligencias. No como necio. O sea, el no es, no toque ahí. Ustedes, los que tenemos hijos, cuando estaban pequeños, ustedes decían, no toque ahí. Y el niño siempre tocaba porque decía, porque mi papá me dice que no toque ahí. Y siempre toca. O sea, a mí no se me olvida que a mi hijo, que estaba pequeñito, no vaya a tocar la plancha. Porque está caliente. No vaya a tocar. No vaya a tocar. ¿Qué creen que hizo? No solo la tocó, la agarró así. Y cuando oímos el grito y salimos a la carrera, y la mamá buscando mostaza, mayonesa, como que iba a hacer un sándwich, y que bueno, pasta de dientes, y hizo un montón de cosas en la mano, porque le puso roja en el momentito. ¿Por qué? Porque no obedeció, porque es necio, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, nos va mal, y después andamos a la carrera viendo qué hacemos, porque ya le dimos rienda suelta a los pensamientos necios. Le dimos rienda suelta a los pensamientos necios. Y por eso, hermanos, fijémonos muy bien cómo pensamos. O sea, no te pienses como un creyente que se cree sabio. Por favor, no pensemos como creyentes que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y a veces venimos a la iglesia, vamos al grupo y estamos con la misma forma de pensar. No hay cambios. No hay cambios. Y nos comportamos como personas que no vienen a la iglesia. Por eso, hermanos, hay personas que dicen, yo soy mejor que ese que todos los días va a la iglesia. O que todos los jueves se reúnen. Porque así como actúa, ¿por qué? Porque así piensa. No estoy diciendo que lo mejor es que no vayamos a la iglesia, sino que sometamos los pensamientos, como un creyente que somete todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Esa es una lucha, hermanos. Yo sé que no es fácil, ni para ustedes, ni para mí, porque nuestra naturaleza es pecadora. Queremos darle rienda suelta nada más a nuestros pensamientos, a los deseos insaciables de la carne. Eso es lo más fácil, darle rienda suelta a eso. Pero el Señor nos manda a que lo imitemos a Él, a que seamos como Él. Y fíjense algo interesante, dice el Señor directamente,
sean como yo en toda su manera de vivir. Y toda la manera de vivir incluye tus pensamientos. En toda la manera de vivir. ¿Cómo es posible, hermano, que en el trabajo te comportes de una forma y en la iglesia te comportes de otra forma? No hay coherencia con eso. Es incoherente eso. Tenemos que ser coherentes con lo que predicamos en la iglesia, con los hermanos y en el trabajo. Debemos de ser luz. Debemos de ser luz en el trabajo. No que Jerry el de la iglesia, Jerry el del grupo. Pero también conozco a Jerry el que da clase en la universidad. Es otro Jerry. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, diferente porque el trabajo es diferente. Y allá me pagan para eso, para que vaya a trabajar allá. Pero en cuanto a valores, en cuanto a cómo yo estoy manejando mis pensamientos, no cuidarme para que la gente no me vea que ando en malos pasos, sino cuidar mis pensamientos, que honren y glorifiquen a Dios mis pensamientos. Yo sé, hermanos, yo sé que de repente en este momento, como me pasó a mí cuando estaba estudiando el pasaje, yo sé que hay cosas que no te están gustando, ¿verdad? Y a mí tampoco. Y cuando yo lo estaba estudiando, no me estaba gustando. Y hasta me puse así un poco maleado, ¿verdad? No voy a tener entonces libertad, porque hasta en los pensamientos, pues así es, hermano, hasta en los pensamientos, porque dice, guarda tus pensamientos, porque de ahí viene tu proceder. Ahí son tus decisiones empiezan en tus pensamientos, y tienen que honrar y glorificar a Dios. Amén. Yo sé, como les digo, no se preocupen, ¿verdad? O sea, no estamos aquí para juzgar ni nada, y decir, la gracia de Dios, hermanos, ahí está. La gracia de Dios fue derramada completamente en Jesucristo. Y por Él tenemos paz. Por Él tenemos paz. Pero nosotros estamos en completa paz, como dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel que sus pensamientos en ti perseveran. Amén. Esa es la única forma de que estemos en completa paz. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. O sea, es la única forma de estar en completa paz. Pero como les decía, cuando yo estaba estudiando el pasaje, yo decía, pero entonces no tengo nada de chance. No, o sea, si gastan los pensamientos, vaya, ahí sí que ya no tengo opción. Porque una cosa es que yo me cuide, que la gente no me vaya a ver que estoy haciendo lo malo, ¿verdad? Pero otra cosa es que cuide mis pensamientos, donde nadie me los mira. Entonces, lo interesante de los pensamientos es que tú honras al Señor de adentro hacia afuera. Eso es lo interesante de los pensamientos. Tú glorificas el nombre del Señor, tú bendices a Jehová de adentro hacia afuera, cuando cuidas tus pensamientos, cuando piensas como sabio, no como necio. O sea, porque es fácil bendecir el nombre del Señor hacia afuera, ¿verdad? Porque ahí puede haber alguna mentira ahí, alguna hipocresía, ¿verdad? Como de veras, fíjate que ni me di cuenta. O sea, eso evita cuando tenemos pensamientos que glorifican al Señor. Pasemos a la parte 3. Y aquí en la parte 3 dice, no sean sin entendimiento. O sea, vamos a leer, ahí está el versículo 17. Solo ese versículo dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, ahora, hermano, gracias. No seamos insensatos, hermano. Insensato es que no consideramos al Señor. O sea, cuando nos referimos a las personas, cuando opinamos sobre alguien, tengamos cuidado. O sea, es doloroso escuchar a un hermano o a una hermana expresarse despectivamente de alguien.
¿Cómo puede ser eso? O sea, Dios ama a las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que yo voy a tratar mal a alguien duramente? Porque Dios ama a las personas. Entonces, no tenemos que comportarnos como insensatos. O sea, como que falta de sentimiento, ¿verdad? Falta de amor a las personas. Por tanto, no seamos insensatos, no seamos necios, no seamos faltos de cordura, no seamos imprudentes, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y aquí, entendidos en cuál es la voluntad de Dios, es entendidos en lo que dice la palabra. Entendidos en lo que dice la palabra. Hermanos, o sea, yo digo, ¿qué nos cuesta ir a la palabra? ¿Qué nos cuesta ir a la palabra y decir, Señor, yo no estoy haciendo bien esto? Ayúdame, no lo estoy haciendo bien, o no quiero hacerlo. Pero ¿qué nos cuesta, hermano? Porque miren que cuando yo doy el consejo y yo digo, es que la Biblia dice eso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo haces? O sea, si te cuesta, oremos, porque a mí también me cuesta obedecer a Dios, pero yo tengo que orar. Y el otro punto, hermano, es la rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien que le habla de tus cosas y le pides ayuda, esa rendición de cuentas. Cuando sabemos de que no necesitamos, cuando ya lleguemos al nivel de que ya no necesitamos rendir cuentas, es porque soy transparente, ya no necesito rendir cuentas, ni cuenta te vas a dar cuando ya no necesitas rendir cuentas. Pero cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos. Nadie ha venido a pedir consejo en esa área que tiene malos pensamientos. Generalmente porque ya están las acciones, porque ya se enredó en el pecado, como dice la palabra. Algunos vienen a confesar antes de que caigan y otros hasta después. Pero igual, pues, es bueno siempre, Pero el Señor, realmente, el Señor no quiere que estés como, el deseo de Dios es que estés viniendo, que te estén diciendo, no, pero ya te he dicho que no hagas eso, y lo volvés a hacer. Ya te he dicho que no hagas eso, y lo volvés a hacer. El deseo de Dios es que nosotros podamos, con la ayuda de Él y con el poder de Él, decir, yo voy a rendir cuentas al Señor, y que Él me ayude en esta área. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque no seamos insensatos, sino entendidos. Cambiar así, justo en el momento que se está viendo que se está yendo al pantano. Ayer estaba viendo un corto de un video de unos muchachos que estaban en una playa. Y estaban jugando en la playa, estaban jugando en la arena, y de repente uno de ellos sintió que se estaba hundiendo en la arena. Sintió que se estaba hundiendo. Entonces los demás estaban gozándola, pasándola bien, pero él sentía que se estaba hundiendo, pero no se salía de donde estaba, ¿verdad? Y poco a poco se fue hundiendo. Llegó el momento en donde ya lo tenía atrapado la fuerza de eso que estaban. Y buscaron una forma de cómo ayudarle, y ahí se miraba, es una película, ¿verdad? Pero se miraba que se iba hundiendo y cada vez iba metiéndose más y llegaba por aquí y después solo sacaba la cara y después lo cambié porque dije, ya es suficiente. Pero ahí, yo no sé si al final lo habrán sacado, pero así pasa con nosotros, mi hermano, que sentimos que empezamos a hundirnos y no hacemos nada por dar el salto, por salirnos a la base sólida, sino que nos quedamos ahí. Y nos quedamos y hasta que ya estamos hasta aquí y ya empezamos a pedir ayuda, como ese muchacho que estaba hundido y ya ni las manos podía sacar. Y así nos pasa a veces. Estamos tan hundidos, pero no empezó así. Empezó cuando tú empezaste a sentir que te estabas hundiendo. Así empieza el hundimiento, hermano. Cuando tú empiezas a sentir que estás parado en terreno flojo, que estás parado sobre la arena, es el momento, hermano,
de salirte de ahí y pararte sobre la roca. Amén. No tienes que esperar que te hundas más y que te hundas más. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, y disculpen los que son hijos y que están aquí. Así nos pasa a nosotros. Decimos a Dios, no haga eso, no haga eso, que no haga eso. Y ahí sigue el hijo haciendo eso. Y ya cuando está hundido, ya empieza. ¿Y qué tiene que hacer uno? Echarle la mano porque no va a dejar que su hijo se hunda. Así es el Señor con nosotros, hermano. O sea, hasta que ya empezamos, Señor, sácame de aquí, por favor. Y empezamos a prometerle al Señor, ¿verdad? Te prometo que si me sacas de aquí voy a empezar a servir condicional. Todavía se está hundiendo y todavía le está poniendo condiciones a Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que ser sabios, hermano. Si tú sabes que esa amistad no te conviene, córtala. Si tú sabes que no puedes estar viendo eso, deja de estarlo viendo entonces. Tenemos que ser sabios, no necios. Dice, no seamos insensatos. ¿Le agrada a Dios eso? ¿Le agrada a Dios ese pensamiento? No le agrada a Dios. Estaba viendo un artista que se fue a visitar a la mamá, que también es un artista, la mamá, mexicanos los dos, y él fue a golpear a la mamá. La golpeó, pero por donde más pudo. La tuvieron que internar a la mamá, y eso producto de una persona que no tiene temor a Dios, una persona insensata. No sabe las consecuencias que tiene de levantarle la mano a su mamá. Y los hijos que honran a sus padres siempre les va a ir bien y van a ser de larga vida. Esa es la promesa de Dios. Así es que sometamos y veamos, hermanos, cuál sea la voluntad de Dios. ¿Estás honrando a Dios con esos pensamientos que estás teniendo? ¿Está siendo glorificado el Señor con esos pensamientos? Bendice, alma mía, a Jehová. Todos lo sabemos, ¿verdad? Bendícelo con todo mi ser, todos mis pensamientos. Ese bendice, alma mía, Jehová, con todos mis pensamientos. Cuidemos los pensamientos, hermano. No cuides la forma de actuar, cuida tus pensamientos, porque de ahí se desprenden tus acciones. Miremos una imagen que tengo aquí. A mí me gustó porque la aprendí para mí, pero quiero compartirla con ustedes, así que espero que no se molesten por lo que dice la imagen y por lo que dice el versículo. Dice, no seas como el mulo o como el caballo. O sea, que es fuerte, ¿verdad? Amén. Es fuerte, hermano. Dice, no seas como el mulo o el caballo, que no entiende, no tiene entendimiento, que necesitan freno y cabestro para mantenerse controlado. O sea, yo creo que ha de ser incómodo andar con eso acá, ¿verdad? O sea, así que para obedecerlo tiene que jalar, si quiere que jale por allá. Imagínense, hermano, qué tan bueno es el Señor que no nos pone eso a nosotros. Porque qué feo sería, ¿verdad? Que el Señor nos pusiera eso a nosotros. Y no, venite para acá. Él no lo hace porque es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de misericordia. Pero Él quiere que obedezcamos sin necesidad de que nos pongan el freno a nosotros para mantenernos controlados. Y por eso dice, yo no lo estoy inventando, este no es un pensamiento que saqué de algún .com, nada, es la Biblia, el Salmo 32:9. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan freno y cabestro para mantenerse controlados. Qué necio, que necesita que le den duro para que entienda, ¿verdad? Y aún así, algunos de nosotros ni con los mismos golpes aprendemos. Ni con los mismos golpes aprendemos. Y solo decimos, no lo vuelvo a hacer. Pero ya cuando le pasó, lo vuelve a hacer. No, hermano. No seamos como el mulo o como el caballo. Qué comparación más fuerte, hermanos. Yo no sé si ya no aprendemos con esto. Yo no sé de qué forma podemos aprender, hermano. No sé. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así es. Vámonos entonces las características de una persona entendida. ¿Cuáles son las características de una persona entendida? Efesios 5, del 18 al 20.
Efesios 5, del 18 al 20. Fíjense, hermanos, que Efesios, ya hemos dado estudio bíblico sobre Efesios, y bueno, creo que lo analizamos incluso en el grupo de crecimiento, cuando en Hechos, en el libro de Hechos, que eran idólatras, ¿verdad? Que eran negociantes con la misma idolatría, o sea, eran hombres y mujeres en adulterio, fornicación, desórdenes sexuales exagerados, idolatría a la más no haber. Pero era una iglesia, Y a veces uno dice, este mundo está al revés, está dado vuelta, que hay gente más perversa. Todo el tiempo ha sido así, hermano. Y me dice que Pablo se mete a Éfeso y planta una iglesia. ¿Y qué dicen los versículos del 17 al 20? Ahí del 17 al 20. Dice, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino. Y aquí no es solo que los que no, yo no tomo vino, ni guaro, pero tienes otro problema de esclavitud. O sea, tienes otro problema. La fornicación, dice la Biblia, el vino y el mosto quitan el juicio. Te vuelve una persona imprudente. O sea, el fornicario, ¿verdad? Y la fornicación, hermanos, no solamente es porque alguien te conozca que tenés otra mujer, sino que en tus pensamientos, volvemos a los pensamientos. Porque ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el desorden en la mente. Por eso dice, no te embriaguéis con vino. O sea, cuando tú tienes pensamientos que no le agradan al Señor, entonces ahí hay toda clase de rebeldía, toda clase de maldad, desórdenes a cual más haber. Entonces, dice, antes bien ser llenos del Espíritu, embriaguémonos, seamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque una persona es controlada siempre, o por la palabra de Dios, o por sus propias opiniones. Una de dos. Y aquí nos está recordando que en vez de ser controlados con nuestras pasiones y deseos, que seamos controlados por el Espíritu, por la palabra de Dios. Leamos las Escrituras. No puede ser que un creyente diga que es hijo de Dios y que no lea las Escrituras. Entonces, puede ser un hijo rebelde, ¿verdad? Puede ser un hijo rebelde. Pero si queremos ser hijos obedientes, como hijos amados, tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que la palabra de Dios abunde en nosotros, es lo que dice la palabra misma. Que sobreabunde, que la palabra de Dios abunde entre nosotros. Seamos llenos de eso, hermano. Entre más leemos las Escrituras, más oportunidades tenemos de hablar, de pensar como una persona sabia que construye sobre la roca. Ya dejemos de pensar como personas necias que construyen sobre la arena. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros, y aquí es público. O sea, aquí es público. O sea, ¿qué publicamos en Facebook? ¿Qué publicamos en el WhatsApp del grupo? Publiquemos un versículo, ¿verdad? Publiquemos algo que aprendimos o que alguien nos compartió y que creemos que es bueno, que es edificante. Todo lo que edifica. Hablemos entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, que se vea de qué está lleno tus pensamientos. Alabado sea el Señor, empezando en nuestra mente. ¿Qué cantamos? ¿Qué es lo que escuchamos, hermanos? Yo, en mi caso, cuando ya dejo de escuchar música cristiana, yo bajé unos estudios bíblicos que me ayudan como pastor, ¿verdad? Que
la parte moral del pastor, tantas cosas que hay muchos pastores que hablan sobre el cuidado personal del pastor. Entonces yo ahí voy escuchando estudio bíblico, o alabanza en el carro, porque yo sé que eso es lo que debo de hacer, según lo que dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Revisa tus pensamientos, revisa lo que tú hablas, a ver si es cierto que estás alabando al Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de ahí viene la vida. El corazón manda la vida. O sea, de ahí sale todo sale del corazón. Queremos ver lo que está en tu corazón, observemos cómo actúas, cómo hablas. Eso es lo que está en tu corazón. Y el versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre tenemos que dar gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos en esa transición de necedad, de insensato a sensato. Vamos a estar en esa transición, hermano. Lo importante es que empecemos a dar esos pasos, ¿verdad? Que veamos en el grupo de WhatsApp, compartan cosas que edifiquen a los demás hermanos, a las hermanas. ¿Qué es lo que escribes? ¿Qué es lo que te ha enseñado el Señor a ti en tus devocionales? Compártelos en el grupo para que todo el mundo lo lea. Hermanos, por último tenemos esta presentación. Tú decides tus pensamientos, prudentes o imprudentes. Una persona que va así como esa imagen, va conduciendo, va texteando, va tomando café y va escuchando música y va manejando al mismo tiempo, ¿qué le podrá pasar? ¿Qué le podrá pasar? ¿Verdad? Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Estamos en el camino del Señor, estamos en el camino y nos estamos distrayendo con un montón de cosas. Y por eso nos impide actuar como sabios. Pero ustedes deciden, hermanos, como prudentes o imprudentes. Pongámoslo de pie para que vean.